pero es la nueva ciudad que se viene, una ciudad con mucho más pedaleo. Bueno, yo estoy en el living sentadito y a quien tengo al lado es a la doctora Pirola. ¿Cómo le va? Me va bien, pero estoy preocupada. Porque ¿qué pasó? no retengo. O sea, leo las cosas, las leo 800 veces, me concentro, trato de memorizar y a los 2 minutos vuelvo y ¿qué era lo que tenía que buscar? Y vuelvo a chequear otra vez. Yo pensé que me pasaba a mí sola. Entonces lo consulté con muchos amigos y mucha gente conocida cuando tenía la posibilidad de hablar y me dicen, no, vos sabés que a mí me pasa lo mismo. Creo que incluso lo hemos hablado con vos. Exacto, lo hemos hablado, sí. Que nos pasa, que nos cuesta fijar no solamente conocimientos, sino a veces hasta una palabra, una frase. Nos olvidamos de lo que hicimos hace 2 minutos, más o menos. Y para hablar de esto tenemos a alguien realmente que nos puede asesorar. Se llama Pablo Luis López. Él es psicólogo y director académico de la Fundación INECO. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Aquí con Cecilia te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿es real que esta pandemia ha traído esta pérdida de memoria, esa memoria, la memoria Doris, le diría yo, ¿no? Yéndonos a la película Nemo. Esa memoria instantánea, la corta. La reciente. Sí, la diferencia con Dory es que no necesariamente tenemos que tener un problema de memoria y además Dory estaba fuera de una pandemia. ¿Sí? Exacto. Entonces, dentro de todo tenemos un pronóstico mejor en ese sentido porque efectivamente por el desgaste y el cansancio de todos los esfuerzos que venimos haciendo desde hace ya varios meses, es esperable que empezamos a sentir como cierta disminución de algunas de nuestras funciones. Incluso eso que nosotros hoy interpretamos como pérdida de memoria puede ser algo asociado sobre todo con la atención y la concentración, porque si la información no ingresa de manera adecuada en nuestro sistema, después es muy difícil recordarla y recuperarla más adelante, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque supuestamente al tener más tiempo y al poder no tener que correr, uno tendría que poder fijar y tendría que prestar más atención y no tener, al revés, tendría que ser al contrario, uno tendría que poder tener más memoria que memoria a corto plazo como muy corta. Sí, lo que pasa es que lo que estamos observando en términos generales es que las personas han tendido a sobrecargarse, sobre todo al inicio de la pandemia, haciendo múltiples tareas e incluso dentro de cada una de esas tareas mucho más que lo habitual. En el trabajo, en el estudio, se ha visto a lo largo de estos meses una sobrecarga de las funciones y a ver, si bien es cierto que puede ser que nos ahorremos tiempo en algunas cosas, como en los traslados, o en ir a buscar a nuestros hijos a algún lado y llevarlos a otro lado, la carga de actividad que tenemos durante el día, en términos del promedio poblacional, es superior. Y además, no solo es superior, sino que es totalmente heterogénea, ¿no? Estamos yendo de una actividad a la otra continuamente y eso no colabora en absoluto para que nosotros podamos usar nuestros recursos cognitivos de forma organizada y, sin lugar a dudas, eso hace que afecte nuestra capacidad para resolver ciertas cosas, ¿no? Porque además, este desgaste no es solamente cognitivo, sino también emocional. Es decir, todo lo que nos cuesta relacionarnos con otros, lo que nos cuesta acercarnos, socializar con otros, los esfuerzos que nos genera salir y tener que tomar un montón de medidas de seguridad cada vez que salimos de nuestras casas, ingresamos a algún establecimiento, todo eso es una sobrecarga a la que no estamos acostumbrados. Y eso sumándole al miedo que de por sí nos genera un estado como este y las consecuencias de esta situación en términos económicos y financieros que no deja de ser una preocupación adicional y muy importante que hoy podemos decir por los estudios que se están haciendo en el tema que está prevaleciendo esa preocupación con respecto a el futuro más que por la enfermedad en sí misma que era la preocupación prioritaria al inicio de la pandemia. Y Pablo, ¿esto a quién afecta más? ¿A los adultos mayores? ¿A los adolescentes? ¿A la gente, como decís vos, que está preocupada por su trabajo, digamos que está activa? ¿A quién o es a todos por igual? No es a todos por igual, está muy buena la pregunta. En general, y esto es curioso porque coinciden prácticamente todos los estudios a lo largo del planeta, la población más afectada es la de los adultos jóvenes
para abajo, ¿sí? Es decir, las personas menores de 35 años, de acuerdo a algunos estudios, o menores de 25 años en otros. Zafamos entonces nosotros. Sí, por suerte estamos cubiertos. Fueron las que más afectación, por lo menos a nivel emocional, han mostrado. Y eso entonces no habla un poco más que de preocupación por el futuro, formar parte del encierro, porque no me imagino un chico preocupado por un futuro en relación al que pueda tener un adulto mayor que tiene como que tener una carga de supervivencia mayor. Sí, bueno, las hipótesis que se tienen con respecto a eso, porque no deja de ser algo que sorprende, que nos genera incertidumbre esto de que los más afectados sean los jóvenes. Las hipótesis que hoy por hoy se están ganando fuerza es que los adultos mayores probablemente tengan más recursos a nivel emocional, a nivel cognitivo y a nivel conductual que hayan ido aprendiendo a lo largo de la vida y que hace que hoy tengan una caja de herramientas superior a la de los jóvenes. Cuando hablamos de jóvenes menores de 35 años o 25, estamos hablando ya de población económicamente activa y que incluso está dando sus primeros pasos en el ámbito laboral, y esto sin lugar a dudas genera un impacto en los proyectos a corto, mediano y largo plazo de ese grupo etario. Es muy loco lo que vos decís, porque uno realmente piensa cuando ve a la gente más joven que vive más el día a día y no tiene esta preocupación por el futuro que vos mencionás. Uno lo adjudica más a la preocupación por el futuro a la gente un poco más grande, ¿no? Esa incertidumbre, digo. Sí, lo que pasa es que sin lugar a dudas este contexto genera un altísimo nivel de incertidumbre y novedad nunca antes visto por varias generaciones. Y ya cuando estamos hablando de una persona de 35 años, si bien no se pierde, como vos decís, esta predominancia por el corto plazo, hay cosas que se empiezan a poner en riesgo un poco más seriamente, ¿no? Y que antes quizás las personas de ese rango etario ni se preguntaban, ¿no? En términos de la posibilidad de perder un trabajo, de perder vínculos sociales, de que se pase una etapa importante en sus vidas en la cual no están pudiendo hacer las cosas que cotidianamente hacían, porque también uno pensaba al comienzo que eran los que mejor se podían adaptar a los dispositivos electrónicos y a las videollamadas, y sin embargo eso no ha logrado suplir lo que es el proceso de socialización tan importante del cara a cara en las personas jóvenes. ¿Y cómo se puede trabajar para revertir esto, Pablo? ¿Se puede revertir? Sí, se puede revertir porque en realidad de lo que estamos hablando es un fenómeno de adaptación, Claro. donde las condiciones han cambiado drásticamente y nosotros estamos tratando de encontrar soluciones a este contexto. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva? ¿O hay alguna manera de acelerar el proceso de volver a recuperar esta memoria? No, al contrario, digamos, cuanto más paulatino lo hagamos, mejor va a ser, porque la gran tentación que podemos tener en este momento es tratar de hacer todo lo que no se pudo hacer hasta ahora, ¿sí? Y sobrecargarnos con cosas que pueden ser saludables, que en realidad son saludables si se hacen de forma adecuada, pero, por ejemplo, el otro día, hablando con una persona, me decía, ahora dan ganas de salir a tomar algo 3 veces por semana, cosa que antes no lo hacía. Si nosotros nos empezamos a sobrecargar con cosas que aún son gratificantes, ¿sí? y que nos mejoran el ánimo, eso se puede volver un factor de estrés adicional. Entonces, tratar de ir paso a paso, ordenando un poco las rutinas. Todavía quizás sea difícil ordenarlas en el modo previo al de la pandemia. Hoy es muy poco probable que podamos hacer eso, pero sí nuevas rutinas, nuevos espacios en donde podamos respetar el horario de trabajo y que no nos inunde durante toda la jornada, o incluso en lugares como la habitación, en donde sabemos que eso puede afectar la conciliación del sueño. Empezar a establecer también ciertas rutinas en los horarios para acostarnos y levantarnos, e ir recuperando el hábito alimentario saludable. Esos son lo que conocemos hoy como los 3 pilares de la salud. Y en Sin el esa línea de tanto, base no hay nada que nos pueda ayudar. Y en el mientras tanto, ¿tenés algunos tips que podamos tener para aquellas personas que no logran acordarse de lo que tenían que hacer o que a veces se ven abrumadas por la cantidad de cosas que tienen a lo largo del día? Sí,
Por supuesto que cualquier estrategia que nosotros llamaríamos compensatorias pueden ser de utilidad, todo lo que es el uso de agendas, tener un anotador y apenas se nos viene a la cabeza algo, bajarlo a tierra, porque, digamos, hoy lo que no nos conviene hacer es confiar demasiado en nuestras habilidades cognitivas, nuestras funciones cognitivas. ¿Por qué? Porque esas funciones cognitivas son limitadas y hoy están como sobrecargadas. Entonces, cuanto más bajemos a tierra lo que nosotros tenemos que hacer en términos de próximas actividades, agenda de reuniones futuras o de fechas de vencimiento, todo lo que tenga que ver con el entrenamiento cognitivo, ser, por ejemplo, desafíos que nos genere, actividades que nos generen desafíos mentales, eso puede ser bueno, pero siempre, como les decía antes, tratando de mantener la calma y de no querer hacer todo junto ahora, porque si lo hacemos todo junto, lo único que vamos a lograr es frustrarnos más, porque estamos cansados, estamos desgastados, y si redoblamos la apuesta, lo único que vamos a lograr es un efecto rebote. ¿Y cuándo se torna preocupante esto, Pablo? ¿Hay algún momento que decir, hay que prestarle más atención? Sí, existe un síndrome que se llama de fatiga crónica, que es cuando estos síntomas se mantienen a lo largo del tiempo e interfieren seriamente en la rutina diaria, ¿sí? En donde ya estamos mucho más expuestos a problemas cognitivos más serios en términos de funcionamiento, es todo lo que tiene que ver con la velocidad de procesamiento, es decir, el tiempo que nos lleva a realizar una tarea, que antes lo podíamos hacer de manera sencilla. Empezamos a estar más en riesgo de desarrollar problemas anímicos, ¿sí? Como les decía, el cansancio cognitivo y emocional, e incluso físico, van de la mano, ¿sí? No somos tres partes independientes de nuestro organismo que van funcionando por sí mismas, sino que cuando se afecta una, se afectan las otras áreas también. Entonces, en la medida en que estos síntomas veamos que se sostienen en el tiempo, que nuestro organismo no tiene reacción frente a determinadas cuestiones, ¿sí? Ante situaciones que deberíamos animarnos y digamos, motivarnos a hacer cosas, nuestro organismo no responde, eso es un llamado de atención, porque significa que está más aplanado, está más desgastado. ¿Sí? Es como cuando nosotros queremos hacer un esfuerzo físico y estamos muy cansados, porque si queremos correr no podemos, ¿sí? Nos cansamos enseguida y abandonamos. Pablo, muy clarito, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengas una muy buena tarde. Gracias a ustedes, fue un gusto. Muy bien, señoras y señores, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ah, un corte, ya me había olvidado. Pausa breve y ya volvemos con más. Hoy nos toca acá. ¿Dónde es esto? Canal de la El Ciudad. Canal de la Ciudad. Uy, Dios, ¿cómo estoy? Like she don't need me.